No se olviden de mandar corazones, de hacer un print en cualquier momento de la transmisión cuando estemos con mi invitado y publicar y marcarnos que nosotros vamos a republicar eso porque, como les dije, eso es muy importante para nosotros. Fernando Ferro, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo va? ¿Estás preparado? Oh, siempre listo. ¿Viste que no hubo problemas? Ya la Esta segunda vez vez, es más tranquilo, esta vez no. ¿viste? Aprendí algo. ¿Ves? Aprendí, sobre todo a hacer algunas pruebas antes de entrar, que la otra vez No hubo. Pero bueno, no hubo. todos los días aprendemos algo nuevo y eso interesa, ¿no? Exacto. Fernando, antes que me está diciendo el profe Ferchi. Fernando, antes de comenzar, obviamente quiero agradecerte. ¿En serio que se llevan mal ustedes? Pregunta. No, no, es sobre el video y el audio. En realidad que lo va a explicar después Fernando Dilson, no te preocupes. Hay que Eh, aclararlo. hay que aclarar, hay que aclarar. Pero bueno, estuvo bueno el título. Me acuerdo que cuando lo pasaste, yo dije, esto va a traer cola y evidentemente trajo bastante repercusión. Fernando, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Para comenzar, y ya para dejarte el micrófono, el micrófono y la cámara, yo después te voy a hacer algunas preguntas nada más. Me gustaría que te presentaras, le cuentes a la gente quién es Fernando Ferro. Bueno, y sobre todo porque voy a hablar de esto. Eh, Exacto. yo me dedico a la fotogrametría, que es ediciones en imágenes, y videoanálisis desde hace 20 años más o menos. Videoanálisis hace menos, hará unos 6 7 años, porque dentro de la fotogrametría empezó a aparecer la imagen animada como una fuente de datos. Antes no existía, la verdad. Ahora esto se hace cada vez más presente y por eso empecé yo a investigar por mi propia cuenta cómo podía hacer que los videos dejaran de ser un me parece y se convirtieran en un dato más para hacer mis investigaciones. Eh, Les decía, yo empecé en esto más o menos en el año 2000, cuando nuestro país se fue al demonio en el 2001. Empecé a mirar un poco para afuera y de ahí que mi primer trabajo de investigación fue allá en Florianópolis sobre el tema fotogrametría, ya hace mucho, mucho tiempo. En los últimos años me dediqué a capacitar en el tema videoanálisis para un software en particular, de los pocos que hay, que no es económico, como todos. Entonces normalmente iba a capacitar a Ministerio Público o policía que podía llegar a hacer la inversión que eso Ujú. representaba. De ahí que en todos estos años, sobre todo de peritos particulares, recibí consultas para ver si yo podía armar algún curso donde enseñara a hacer exactamente lo mismo con herramientas gratuitas y de código libre. Eso es lo que estuve investigando en los últimos 2 años y producto de eso entonces es la charla que les preparé hoy Ajá. ¿Cuál es tu sobre... formación de base, Fernando? Yo soy estudiante de ingeniería, pero nunca terminé los estudios y desde ahí empecé a dedicarme primero al tema del 3D cuando no existía prácticamente nada. Me acuerdo que me armé mi Sí. primera PC con un coprocesador matemático, que era en esa época decir, no sé, una Ferrari. Y bueno, aprendiendo a los golpes, empecé a hacer 3D, estoy hablando ya hace como 30 años de eso, y después empecé a ver cómo lo podría aplicar en el ámbito de la criminalística y la ciencia forense. Con el tema del 3D vino asociado que mis clientes, sobre todo en el exterior, me enviaban datos, en general vistas en planta, no existían las vistas en 3D en esa época, la verdad, vistas en planta y acompañadas por fotografías, en ese momento de negativo. Entonces,
como nunca la información era suficiente, ahí es que yo empecé a investigar en el tema fotogrametría, como una forma de completar datos, sobre todo en la coordenada de altura, que ningún perito en esa época miraba, la verdad. Entonces, con fotos de fondo empecé a ver cómo podía alinear los puntos de vista en una pantalla en 3D para empezar a armar una escena un poco más completa y detallada. Eso es la fotogrametría en sí. Ajá. Justo, mira, te llamamos Federico con el pensamiento. Yo antes de darle entrada a Fernando hablé del inicio del curso, así que ahí nos está acompañando también Federico Odino. Eh, Ah, qué bien. ¿Qué es la fotogrametría? Así como para que la gente pueda entender un poco, Sí, bien. traducido a alguien que, por ejemplo, no sabe absolutamente nada. Cada vez que me presento en un congreso y digo fotogrametría, el presentador antes de que yo suba al escenario dice fotometría y ahí empezamos mal. Ya, Entonces lo ya. primero que puedo decir es que no es la fotogrametría. La fotometría es la medición de la luz. Es lo que hacen los fotógrafos para que para que la foto salga bien compuesta. La fotogrametría es lo que es mi especialidad y es la capacidad de hacer mediciones en unidades de distancia a través de una imagen en perspectiva, que es básicamente lo que vemos en una fotografía. Y cuidado, porque cuando decimos fotografía, también incluimos cuadros de un video, lo que se Ajá. llaman fotogramas. Entonces, si yo quiero saber en dónde estaba parada la víctima cuando recibió un disparo, que es una de las cosas que vamos a hablar hoy, o a qué velocidad circulaba un vehículo grabado por una cámara de seguridad, lo que tenemos que hacer es, en este último caso, congelar dos cuadros y de alguna manera entrar adentro de esa imagen plana para hacer una medición en 3D. Eso es fotogrametría. Entonces la Bien, fotogrametría se dedica a hacer la medición en la imagen, el videoanálisis se dedica a convertir un video en imágenes que después se puedan medir. bien. Es como un proceso inverso, digamos, o un proceso que sirve para aplicar la fotogrametría. Sería eso Exacto. más o menos. Mira, mientras vemos si se sigue sumando alguien o no, para no desordenar el hilo que armé para el guión, digamos, tengo un par de datos interesantes que me Dale, gustaría comentar, que dale. son ajenos o paralelos al tema del día. ¿Sí? Yo asistí ahora como oyente a un evento en Estados Unidos sobre videoanálisis y mediciones de tiempo en los videos, que es el tema que me preocupa más intensamente en los últimos tiempos, ¿no? Y capturé un par de pantallas de unas encuestas que nos hicieron a los presentes, a los espectadores, un montón de gente, esto en Estados Unidos. Y para que vean que no estamos tan mal nosotros. La pregunta era, tres opciones. ¿He realizado análisis del tiempo o velocidad en videos en el pasado? El 37% de la gente contestó que sí. Espero poder realizar cálculos de tiempo o velocidad en los videos en el futuro, 52%. ¿Sí? Más de la mitad espera poder hacerlo. Y después el 11% no tiene interés o no lo necesita. No sé muy bien entonces qué hacía en este evento. Ajá. Se equivocó de canal. Lástima que perdió unos cuantos dólares, pero no estaba interesado en el tema. Pero ya en esta encuesta vemos que en Estados Unidos más del 50% de los asistentes a un evento que se supone que son peritos, expertos en todo lo que es la investigación en imagen, esperan poder hacer cálculos de tiempo y velocidad en el futuro. O sea, están tan perdidos como nosotros. Esto es reciente, ¿eh? Y la otra que me interesó guardar y mostrarles es, las preguntas eran, he recibido entrenamiento que cubre velocidad variable en videos 21%. Eso ya es mucha gente que sabe de lo que vamos a hablar hoy. Ujú. He recibido entrenamiento general sobre el tiempo en los circuitos de cámaras de seguridad, 18%.
no he recibido 36 y no tengo conocimiento 24. Quiere decir que los dos primeros que les pasé suman más o menos el 40%, son los que saben de lo que vamos a hablar hoy. Y el 60% no sabe o tiene una comprensión básica. La mayoría de los asistentes eran norteamericanos, ¿sí? Estamos hablando del primer mundo. Y una situación muy parecida, no los quiero aburrir con tantas estadísticas, pero se da en Inglaterra. Entonces, el tema del tiempo en los videos, que es muy importante para los que hacen investigación criminal, sobre todo por el tema de los disparos, de eso un poco vamos a hablar hoy, pero también a los que hacen accidentes, es un tema que hasta hace un par de años podíamos tocar de oído. Todos los videos tenían la misma velocidad y se movían a velocidad constante. Ahora eso prácticamente ya no existe. Un video donde tenga siempre la misma velocidad de grabación todo el tiempo. Y con esto soy muy enfático. De hecho, algunos conocidos que están aquí, ya los estoy viendo aparecer, dicen, otra vez este, ¿no? Pero es que cada vez veo más casos. El caso que les voy a mencionar hoy, al final, porque antes quiero darles algunos tips y algunos consejos para ver cómo entender después, cómo abordar un caso real. Cada vez se me hace más presente esta cuestión. Y cada vez es más difícil de detectar cuando un video nos está engañando con el tiempo que nos presenta. Y entonces, a veces con buena fe y a veces con mala fe, podemos llegar a recibir un video que tiene alteraciones en el tiempo y que afecta después las conclusiones de nuestros informes. Perdón, Fernando. Ale dice, fijen el IG de Fernando. No sé a qué se refiere Ale. No sé si le querés pasar ahí tu Instagram. ¿Cuál es? Es video e imagen forense. Video e imagen forense. Sí, después voy a darles todos los datos para encontrarme. No, pero está en la transmisión, así que no sé a qué se refiere. Sigamos, disculpa. Bueno, por las dudas, después léeme si aparece algún otro comentario que aclare. Claro. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco ya del tema que les preparé. ¿Sí? Acá tengo un guioncito que voy a ir leyendo y para no pasarme con el tiempo voy a ponerme también un relojito para contar el tiempo que les dedico a este tema. Primero, les quiero explicar mejor el título, ¿sí? Un archivo que llamamos de video, en realidad es un archivo multimedia y tiene entonces adentro, así como en un doc, un punto doc, esperamos palabras con un cierto sentido, en un archivo multimedia no solo hay un video. Puede haber muchos videos, puede haber audio, puede haber subtítulos y sobre todo pistas que nos interesan a los que hacemos investigación y pericias. Pistas, quiero decir, de pistas de metadatos que informan algo con relación al video. Pueden ser tiempos para sincronizar, pueden ser coordenadas GPS o pueden ser otras marcaciones que ya les voy a mencionar. Entonces, lo primero que aclaramos es un archivo .doc es un archivo de texto, un archivo multimedia puede ser un montón de cosas. Y cómo tratamos ese archivo multimedia, sobre todo cómo dejamos de tratar algunas cosas que este contiene, nos puede llevar a hacer un desastre en nuestros informes. Entonces, lo que les voy a mostrar hoy es cómo se almacena el tiempo y el audio en un video para poder revisar después si el video que tenemos entre manos puede tener algún problema de los que les voy a mostrar. Y también por qué se originan estas inconsistencias entre el video y el audio que deberían ir sincronizados. Por eso entonces es la cuestión de que son un par de mal llevados. Si nosotros
nos metemos en un video con cierto nivel de profundidad, con un nivel intenso de detalle, siendo muy puntillosos y yendo a ver un cuadro en particular, siempre vamos a tener un problema de sincronismo entre el audio y el video. No es que a veces puede llegar a pasar. Esto pasa siempre. Lo que tenemos que determinar es si la cantidad, esa cantidad de falta de sincronismo nos puede llegar a presentar un problema. Entonces, en un video en donde las cosas ocurren de manera lenta y constante, esto será un tema que podremos pasar por alto. Pero en un tiroteo, por ejemplo, donde hay una cantidad de disparos, tenemos que encontrar el origen, tenemos que investigar sobre la posición de la víctima, o un vehículo pasa a gran velocidad por delante de una cámara de seguridad, ahí es donde nos tenemos que poner rigurosos y ver si no podemos llegar a cometer un error grave. Ojo, cuando digo grave es en velocidades de un vehículo, podemos equivocarnos en 30 kilómetros por hora y ni siquiera darnos cuenta, ¿eh? No es 5 kilómetros más, 5 kilómetros menos. Es una barbaridad la diferencia. Es un margen de error alto. Sí, sí, muy, muy alto. Y en casos de disparos, sobre todo donde hay numerosas armas de fuego activas en la misma escena y tenemos que identificar de dónde provino algún disparo en particular, ahí es donde esto es clave. Es muy importante. Bueno, vamos a empezar entonces primero por explicar qué es un archivo multimedia. Ya les dije que es un montón de cosas, ahora vamos a empezar a entrar un poquito más en detalle. Después les voy a explicar cómo se almacena el video y el tiempo, después el audio, y entonces ahí vamos a llegar a entender por qué de mi advertencia, y después les voy a mostrar algún par de casos donde esto puede significar un error muy grave. Un archivo multimedia, lo que entendemos como un archivo de video, lo podemos desmenuzar en tres partes. Una es el contenedor, otras son las pistas y otro es el códec. Todos saben que es un códec porque todos han bajado alguna película, más o menos legal o no, no importa mucho, pero saben que tienen que hacer algún tipo de conversión porque el video no se reproduce en el dispositivo en donde lo quieren ver. Eso, la clave ahí está en lo que se llama el códec. Pero antes vamos a lo primero que les mencioné, que es el contenedor. A diferencia de un punto doc, en donde todo el mundo sabe que hay ahí un archivo de texto del programa Microsoft Word, un contenedor definido por la extensión del archivo puede tener un montón de cosas y seguir un montón de estándares distintos. El primer contenedor que todo el mundo conoce es el que se llama AVI, A de corta I, por audio y video entrelazado. El formato AVI era ese formato de video que todos conocíamos en la antigüedad y que nos permitía no saber nada de nada, porque lo único que teníamos que hacer era congelar la imagen en un momento, congelarla en otro, medir cuánto tiempo había pasado y presentar nuestro informe pericial. Entonces, el AVI en general queda un poco exento de todo lo que les voy a contar. Pero empezaron a aparecer otros contenedores, MP4, MKB, bueno, una serie, no quiero aburrirlos, pero un montón de contenedores que en el afán de comprimir más el tamaño del archivo para reducir su tamaño, facilitar la transmisión en vivo por internet y sobre todo presentar la mejor calidad de imagen posible para los tremendos tamaños de pantalla que tenemos hoy en día. Esos formatos, contenedores, por ahora quiero aclarar, MP4, MKB o demás, trajeron una novedad que es esta cuestión de la variabilidad en el tiempo. O sea, que el tiempo de reproducción
del video no es constante. Esto es la parte básica, digamos. Entonces, les hablé del contenedor. El códec tiene alguna influencia en el tema que voy a tratar hoy, pero lo podemos dejar un poco de lado. Si les aclaro entonces que el códec es como un intérprete que traduce la compresión que hay en una pista de un archivo multimedia para poder representarla en el instrumento que estemos usando para ver el video. ¿Sí? Es un intérprete, traduce una cosa en otra. El tema de hoy no es la cuestión de los códecs, tienen que ver un poco de forma secundaria con la advertencia que quiero hacerles. Pero vamos ya entonces, aclarado que es un archivo multimedia, por supuesto de manera muy rudimentaria, ténganme piedad los que entienden un poquito más de esto, quiero hacer algo básico para arrancar desde ahí. Pero entonces, dejado a lado el tema de qué es un archivo multimedia, vamos a ver cómo se produce un archivo multimedia. Y vamos a tomar el ejemplo de una cámara de seguridad típica de los que tenemos en las casas para cuidar que no nos entren intrusos. Digamos, sistemas de seguridad típico, un DVR, un dispositivo, una cajita que tenemos en algún rincón de la casa. A esa cajita llegan a través de cables la señal que envían unas cámaras. Entonces, la luz entra en la cámara, de la cámara pasa por un cable hasta un dispositivo que la procesa. Ese dispositivo en general tiene un disco rígido donde la almacena. Toda esa cadena es la que produce la grabación de una imagen animada. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo? Cuando tenemos que hilar muy fino en la cuestión de tiempo, desde que la luz entró a la cámara hasta que se grabaron los códigos binarios del archivo en el disco rígido, pasó un tiempo. Entonces la pregunta es, de todo ese tiempo, ¿cuándo es que una imagen en particular del vídeo que vamos a analizar en una pericia se registró realmente? Esta es la cuestión. Y si esa pista de vídeo viene además sincronizada con una pista de audio, ¿cuándo es que se registró el audio que vemos manifestarse de alguna manera en la imagen, un disparo o alguna otra señal, para ver si no tenemos estos problemas de sincronismo? ¿Sí? Bueno, entonces, acá aparece una cuestión que creo que también todo el mundo conoce, que es una variable que se llama FPS, por frames per second, que habla de la tasa de reproducción de un archivo multimedia, o que también, para simplificar, podemos llamar un archivo de video. ¿Qué son los famosos FPS? ¿Cuántos frames por fotograma aparecen en pantalla en el lapso de un segundo? Frames per second. En la Argentina y en la mayoría de los países tenemos la norma PAL, que dice que por cada segundo de grabación hay que registrar 25 fotogramas. En algunos pocos países, Ecuador, Norteamérica, no sé si alguno más, tienen otra norma que habla de 30 cuadros por segundo. Entonces, esos son los famosos FPS. Mientras lo único que... Sí. Una pregunta. ¿Cuanto mayor cantidad de FPS es mejor la calidad del video? No, no tiene nada que ver con la calidad, la velocidad de reproducción. Okay. En este momento, los nuevos teléfonos, los iPhone y la última generación de teléfonos tienen cámaras que graban a 120 cuadros por segundo. Y eso de lo que habla es que el procesador es muy potente como para trabajar con tanta cantidad de imagen por unidad de tiempo. Entonces, el procesador, el sistema de grabación es muy potente.
Ahora, eso lo puede hacer a costa de grabar una imagen de muy mala calidad. Así que no tiene que ver con la calidad, la velocidad a la cual se graba un video. En general, lo que pasa con los sistemas de vigilancia es que como la intención es hacer una advertencia de que algo ocurre y no una investigación criminal, privilegian grabar una imagen que llegue pronto al sistema de alerta y demás, a costa de reducir el ancho de banda y mandar una señal de relativa mala calidad para un aviso temprano. Pero eso viene a costa después de que las calidades de las imágenes sean bastante malas. Entonces no tiene que ver a qué velocidad se reproduce el video con la calidad de la imagen. ¿Tá? Bueno, dijimos entonces qué son los FPS. Ahora vamos a ver dónde se guardan los FPS. Y acá entra un problema que antes no existía con los archivos AVI. Los archivos AVI que responden al estándar que impuso Microsoft en su momento, cuando sacó todo el sistema de multimedia para ver videos en las computadoras, en ese momento los estándares eran bastante sencillos. No podían llegar a los 25 fotogramas por segundo porque la potencia de los equipos no daba, pero trabajaban con múltiplos, ¿sí? 12,5, la mitad. Entonces ahí era muy fácil calcular el tiempo. Y los peritos hoy, mis amigos, mis colegas, que hacen un cálculo de velocidad en un accidente de tránsito, siguen haciendo lo mismo, que es a qué hora empieza el video, a qué hora termina el video, cuántos fotogramas pasaron, dividen una cosa por la otra y dicen, bueno, los fotogramas por segundo de este video son tantos. Eso lo pueden hacer con un archivo AVI hasta cierto punto, pero lo podían hacer con los viejos archivos AVI. Eso ya no se puede hacer más con los archivos que ustedes reciben como peritos. Los MP4, los MKB, todos los archivos que reciben ahora. Con el agravante de que si el que procesó el archivo, el secretario del tribunal que fue en bicicleta al supermercado de la esquina y se vino abajo del brazo con un pendrive, con un videito, no supo muy bien lo que hizo al momento de capturar la copia, y después, por casualidad, produce un AVI para entregarle a las partes en el proceso, está trayendo un problema gravísimo, porque por lo que ustedes me escucharon decir hace pocos minutos, si es AVI puedo estar un poco más tranquilo. No, porque ustedes no saben lo que hizo en el camino, el que después les dio el AVI a ustedes. Entonces, sigamos el hilo de que en general todos los videos, producto de cámaras de seguridad o de teléfonos inteligentes, los tenemos en principio que tomar como de tasa de reproducción variable, que es velocidad no constante. Ya les paso a hablar un poquito del audio y de los problemas que tenemos entre este matrimonio por conveniencia del video con el audio, pero antes les quiero comentar algo más con relación a estos famosos FPS, que es, ya sabemos cómo se mide la velocidad de un video en fotogramas por segundo. Ahora, ¿cómo averiguamos la velocidad de reproducción de un video? ¿Qué es lo que hacen todos ustedes? Abren el reproductor de video de confianza, apretan botón derecho, propiedades, y van a ver qué les informa el famoso códec que les mencioné antes, y van a ver qué dice al lado de FPS. Todos los reproductores, en el idioma que sea, van a decir FPS tanto. Ahí está el problema, porque el reproductor va a ir a buscar esa tasa de reproducción a un lugar en particular en el archivo, en lo que son los metadatos. Así como en un archivo .doc hay metadatos que dicen qué fuente usar para representar el texto, qué es interlineado, tamaño de los caracteres, todo eso ustedes no lo están viendo en el texto. Por eso se llama metadato, porque es un dato oculto en el archivo. Así como los documentos tienen sus metadatos,
Los videos tienen muchos más. Entonces, ¿en dónde en los metadatos está esta información? Y acá les voy a mencionar las posibilidades. Voy a empezar de la peor hacia la mejor. La peor, por supuesto, es aquellos videos en donde no hay ningún metadato que informe la velocidad de reproducción, que los hay, y muchos. O sea, el video en su fuente no informa ninguna tasa de reproducción. ¿Qué hace la mayoría de los reproductores cuando no puede encontrar el metadato que le informe la velocidad de reproducción? Pone la velocidad de reproducción estándar del país en la que se encuentre. Entonces, ustedes están en España con el VLC y les va a informar digo el VLC, en este caso me equivoqué, podría haber mencionado cualquier otro. Ojo, el VLC es uno de los reproductores que más recomiendo. Pero, por ejemplo, FFmpeg, que es otro software del cual les voy a hablar más adelante. Hoy les voy a hablar solo de software gratuito, ¿eh? Todo lo que les voy a mencionar es gratuito y de código abierto, que es en lo que les mencioné al principio, me estuve investigando para los pobres que tenemos en la región. A ver qué podemos hacer sin gastar mucha plata en programas. Entonces, FFmpeg, otro programa para analizar videos. ¿Qué hace FFmpeg cuando no encuentra el dato que les mencioné? Pone 25. Porque FFmpeg es un programa hecho en Francia, la norma estándar allá es PAL, entonces cuando no sabe a qué velocidad va un video, pone 25 fotogramas por segundo. Y entramos todos como pescados, ¿no? No es que dice, no lo sé, no lo puedo informar. Pone 25 y se acabó. Entonces, la peor situación es cuando no lo informa. Cualquiera más o menos entrenado, entonces ya tiene que estar al tanto de que lo primero que hay que hacer es ver, interrogar, como dicen los americanos, interrogar al video para preguntarle, che, ¿a qué velocidad te grabaron? Otra posibilidad, que también es de las peores, es cuando el sistema de grabación, el DVR o lo que sea, el sistema que registró ese video originalmente, lo guardó en el contenedor. ¿Se acuerdan que el contenedor es el AVI MP4, lo que contiene adentro todas las pistas que conforman el archivo multimedia? Entonces, en el contenedor, en las primeras líneas de los metadatos del archivo, guarda un FPS. Y resulta que ese dispositivo de grabación graba de un montón de cámaras que graban a diferentes velocidades, porque esa es una de las condiciones de los dispositivos de seguridad, que puedan recibir desde diferentes dispositivos y concentrar en una única pantalla todas las imágenes para poder tener una visión general de la escena que estamos cuidando. Entonces, ahí puede haber cámaras que están grabando a diferentes velocidades. El contenedor es uno solo. Y ustedes exportan un archivo que contiene pistas de diferentes cámaras en un único contenedor. Entonces, fíjense, si las pistas después tienen diferentes velocidades y el reproductor solo interroga al contenedor, va a encontrar una única velocidad, se las va a mostrar como buena y otra vez pueden meter la pata. Entonces, estas son las peores situaciones. ¿Cuáles son las mejores? En los nuevos dispositivos de grabación y en los nuevos estándares, uno de ellos el MP4, los metadatos son por cada fotograma. Entonces, en cada fotograma de video hay medidas de tamaño en píxeles, estándares de color, información de coordenadas GPS, las podría ver si el dispositivo las registra, bueno, y entre otros, unidades de tiempo. Esa es la mejor circunstancia. Cuando uno tiene la posibilidad después de ir al fotograma que le interesa y ver los metadatos
que ese fotograma contiene. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuál es la advertencia que les quiero hacer? Si ustedes no procesaron ese video original de la forma correcta, tal vez exportaron el fotograma sin los metadatos o exportaron el video sin toda esta información que es muy importante de visualizar. Entonces, la mejor situación es que esa información esté disponible, pero también que el perito o quien esté haciendo esta manipulación sobre las imágenes sea consciente de estos problemas. Les hablé de FFmpeg, que es un software de edición de video gratuito y de código abierto. Tengo muchas charlas con el tema del código abierto, con amigos y colegas. Hace poco publiqué una nota diciendo que estaba en contra del tema del código abierto, así que hay por ahí algo que después tal vez les interese ver en mi blog. Pero por ahora lo que tengo que decir es que el FFmpeg es un programa súper potente, entre otras cosas porque es de código abierto. Entonces hay un montón de usuarios que lo están actualizando, hay foros de discusión en donde se explica muy bien qué es lo que hace este programa y entonces es donde podemos aprender y sobre todo cotejar que no estemos utilizándolo de manera incorrecta. Entonces una de las cosas buenas que hace este FFmpeg es crear una planilla de cálculo tipo Excel en donde por cada fotograma nos informe de todos estos metadatos en una fila, ¿sí? Por columnas tenemos ciertas variables y por filas tenemos por cada fotograma la información que nos interese. Entonces podemos encontrar saltos en el tiempo, podemos encontrar fotogramas faltantes, fotogramas desordenados, que no están ordenados en forma secuencial, y todo esto lo podemos ver, no digo Excel, porque es un programa de pago, pero también lo podemos ver en una hoja de las planillas de Google, que son las que ahora estoy usando justamente para seguir este paradigma de software gratuito, ¿sí? Me mudé de Excel a las planillas de Google, que parecen ser bastante buenas también. Entonces, FFmpeg, anótenselo, un programa que vale la pena prestarle atención. Vamos a parar ahí con el tema del video, vamos a hablar un poquito del audio y después entonces sí vamos a hablar de algunos casos en donde se presentan los problemas que les quiero advertir. No le estoy prestando atención a las preguntas, pero por favor... No, yo voy atendiendo eso, no te preocupes. Excelente. Bueno, vamos a hablar del audio ahora. Todo tiene que ver con los orígenes. Voy a ser muy sintético, pero algo les voy a comentar para ver por qué pasa lo que está pasando. El sistema multimedia, el estándar que Microsoft creó, tiene una frecuencia de muestreo para el audio de un cierto valor. No importa mucho, 44 kilohertz, bla, bla, bla. Pero digamos, un valor. ¿Qué significa esta frecuencia de muestreo? Nosotros tenemos una señal analógica, ahora esto lo convertimos en digital. Todos saben que en los archivos digitales hay un código binario que representa un valor numérico para un instante dado de tiempo. Ya perdimos esta cuestión de la linealidad en los sistemas analógicos, ahora necesitamos guardar un valor en un instante y otro valor en otro instante. En el medio no sabemos nada. Cuanto menor sea la distancia entre los valores, más fiel va a ser la famosa digitalización de un archivo analógico. Entonces, ahora estoy hablando, hay un micrófono que me registra de manera analógica y hay un DAC que convierte ese sistema analógico en ceros y unos a un cierto intervalo de tiempo. Eso se llama frecuencia de muestreo. El multimedia estándar de Microsoft tenía una frecuencia. Los cuadros por segundo ya estamos viendo que tienen otra. Y el audio digital, que no viene del multimedia de Microsoft,
tiene otra. Entonces, las frecuencias de los dispositivos de audio, por ejemplo, la más común en los archivos de video es de 48 kHz, la de multimedia de Microsoft es de 44. Yo me dedico a la edición de video también, justamente para elaborar los trabajos que presento. Hasta hace muy pocos años tenía unos líos bárbaros cuando quería poner una pista de audio en un video con otro estándar, y cuando generaba, renderizar se llama, el video definitivo, escuchaba un ceseo, el audio aparecía distorsionado. ¿Por qué era esto? Porque los estándares de audio de 48 se peleaban con los estándares multimedia de 44. Entonces se producía un desplazamiento en el audio que hacía que todos los audios, las voces en off, aparecieran distorsionadas. Eso ya se resolvió, en los últimos años eso ya no pasa, pero ahí ya estamos viendo que había un problema con el sincro. Insisto, cuando uno se fija un video de 1 minuto, ni se entera de esto. Pero en las pericias rara vez analizamos lo que pasa en 1 minuto. Si queremos medir una velocidad, vamos a tomar algunos fotogramas. Si queremos ubicar la posición de un tirador, vamos a tomar 2 fotogramas, antes y después del disparo. Entonces ya ven que el tiempo que estamos usando para hacer nuestras mediciones es muy pequeño. Y ahí aparecen estos problemas que les menciono. Una última cosa con relación al audio, que también nos complica, es que además de estos estándares que les mencioné, tengo otros, les paso de largo para no complicar más, no solo existen estándares, frecuencias estándar para el almacenamiento de los archivos multimedia, sino que también existen estándares para el transporte de una señal. Lo que va desde un aparato hasta otro se rige por otros estándares, que encima tienen otros valores y otros múltiplos. Entonces, acá sí una advertencia. Cualquiera que vaya a hacer la captura de un video o de un archivo multimedia para después usar en un proceso judicial, por favor, siempre aténgase a los estándares de velocidades o tasas de reproducción. No son valores porque sí. 25 les dije en la Argentina o en Latinoamérica, 29 y pico, casi 30 para Ecuador y Estados Unidos. Esos valores son múltiplos o submúltiplos de algún estándar que es como el metro patrón. Entonces, cuando después quieran hacer cualquier tipo de análisis, el hecho de que estemos trabajando con múltiplos y submúltiplos de los estándares nos garantiza que no metamos la pata. Tómenlo esto con pinzas, hay que tomarse más que 1 hora para entender esto, pero digamos, si respetamos 25 cuadros por segundo para la Argentina, no sé de dónde es la mayoría de la gente que nos está escuchando. Hay de todo. Brasil también. Hay de Brasil, hay de Panamá, hay de Argentina. En Panamá no sé cómo es la norma. Si se rigen por la norteamericana, va a ser 29 o 27. El resto, todos tenemos 25 cuadros por segundo. Yo recibo muchos videos, algunos de amigos que me piden, che, ¿qué pasa acá? Cuando ustedes ven un video de 13 fotogramas por segundo, empiecen a preocuparse. De, no sé, 7,5, 4 fotogramas por segundo. ¿De dónde sale eso? 12,5 es la mitad de 25. Entonces yo digo, bueno, no está tan mal. Pero estos valores raros que les digo ya hablan de un problema. Quien capturó ese video no lo hizo como debía hacerlo. Y cuidado, hay dispositivos de grabación que graban el video a una velocidad, pero después la exportan a otra. Así que con buena fe
una persona puede ir a un lugar, hacer una captura y llevarse un video a una velocidad que no corresponde. Colombia y México, ¿sabes cuáles son los estándares? ¿Tenés No, pero idea? acá hay un amigo colombiano, así que espero que en Sí, algún momento lo aclare. no sé si es ese ISBA, pero, y está Saulo, que es de México. De Argentina ya dijo que es Ah, 25. acá veo a Dron Johnson, gran amigo. Es de Argentina. Sí, y otro que sabe, otro que sabe. Bueno, pero me interesa eso el dato, así que si alguno ahí lo presenta, mejor. Bueno, entonces, lo que estoy contando, todo tiene que ver con la matemática. Hagan cuenta con la calculadora. Múltiplos y submúltiplos del estándar pasan valores raros, hay que parar un poco, prestarle un poco más de atención. Puede haber acá gente que sepa más de audio. Ojo, aclaro que yo no soy un perito en audio. En general, cuando tengo cosas raras, como la que les voy a mostrar más adelante, las consulto con un experto en audio. Entonces, hay cosas que ni les mencioné, hay frecuencias más extrañas que estos valores que les mencioné, pero todo tiene que ver con que algún valor es múltiplo de otro. Esta cuestión es la que por lo menos quiero que les quede claro, ¿no? Que si estamos hablando de múltiplos y submúltiplos, vamos a estar con relativa tranquilidad. Bueno, con esta base muy sencillita de teoría vamos a ver casos y qué problemas se presentan para que ustedes vean si no les pasa lo mismo o les ha pasado y no le prestaron suficiente atención. Primero les voy a hablar de casos en donde hay interacción entre personas, en donde no llega a darse esta situación de tanta velocidad, no necesitamos ir exactamente al fotograma como en un disparo, pero también pasa que pequeñas variaciones en velocidad puedan influir en el juicio después del jurado o de quien tenga que analizar lo que está pasando. Creo que me olvidé de contárselos. Mientras esperaba para entrar, estaba leyendo un estudio muy reciente, de hace un par de años, en donde se analizó la incidencia de la cámara lenta en la percepción de la intención del acusado, ¿sí? En peleas, por ejemplo, o en disparos. Entonces lo que se hizo fue mandar un video de un caso real en donde una persona mató a otra, a 1000 personas, y se les hizo una serie de preguntas en donde se analizaba la intencionalidad del autor del disparo. Se demostró que la cámara lenta aumentaba la percepción de una intención. ¿Sí? Entonces, a la hora de analizar si hubo premeditación, alevosía y demás, el hecho de ver el video en cámara lenta hacía que los observadores dijeran, este le tiró con ganas. Entonces, es un caso muy interesante para ver, cuidado cuando pasan un video en cámara lenta, porque cambia radicalmente la percepción del espectador. Y cuidado cuando la contraparte lo hace en un tribunal. Estén atentos a eso porque puede influir o no la velocidad a la que se reproduce un video. Yo cuando hago una reconstrucción de un hecho, hago siempre cámara lenta, porque eso ayuda a entender qué está pasando. A veces en un accidente de tránsito las cosas pasan rapidísimo y uno no puede explicar nada. Bueno, lo que me está llevando esto a pensar es que la cámara lenta hay que usarla con mucha precaución, y lo que vi que se recomienda para los que me llevaron a leer ese estudio es pasar fotogramas cuadro a cuadro, no hacer cámaras lentas. La cámara lenta cambia radicalmente la percepción de lo que se está observando. Entonces, tener diapositivas con fotogramas que uno pueda congelar
y en donde uno pueda explayarse tratando de presentar las conclusiones de un informe, son la medida más segura para evitar esta cuestión de la cámara lenta y la influencia en la percepción. Pero vuelvo entonces a los temas que les tenía preparados. En el tema de peleas, en el tema del uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas policiales, en donde hay muchas cámaras en las comisarías, en las instalaciones de guarda de detenidos y demás, hay mucha discusión por el problema de que el video mal representado lleva a atribuir un uso excesivo de la fuerza, cuando en algunas ocasiones, cuidado, no digo que siempre pasa, pero en algunas ocasiones, lo que está pasando en realidad es que nos estamos perdiendo de ver algunos fotogramas. Entonces uno ve la posición de la mano de una persona en un instante de tiempo, lo ve al instante siguiente y la conclusión obvia es de que hubo un golpe. Esto tiene que ver con fotogramas perdidos en alguna etapa del proceso de conversión del archivo. Y que, insisto, es más la norma que la excepción. Fotogramas que se pierden y ya no hay ninguna manera de recuperarlos porque el video no fue bien tratado desde su origen hasta que llega a la sala del tribunal.